Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos al Centro Cultural y al Spa Musical Katana Pérez. Continuando con esta celebración del cumpleaños de nuestro íntimo amigo Beethoven, que le estamos celebrando sus 250 añitos. Siempre en memoria de Katana Pérez, que como siempre lo digo, no los hubiera dejado pasar sin celebrarlos. Esta noche nos honra con su presencia el maestro Alberto Rincón, director de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Voy a presentárselo a todos ustedes formalmente antes de dar inicio a esta jornada de hoy. Micrófonos apagados, por favor. Okay. El maestro Rincón es violinista, director de orquestas y administrador de empresas. Pertenece a la quinta generación de una familia de violinistas. Inició sus estudios con su padre, Augusto Rincón Peguero. Continuó en la Escuela Elemental de Música y luego pasó al Conservatorio Nacional de Música, donde realizó sus estudios superiores con los profesores Rafael González, Wilton Orki, Mercedes Ariza, Zvezdana Radojovic, Yolanda Yankar, entre otros. En el año 1980, fue miembro de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta Filarmónica Juvenil Nacional, dirigida por el maestro Frank Hernández y John Walker. Fue concertino de la Orquesta Pro Art Siglo XXI. Además, fue ganador de la competencia de violín superior, medalla de oro de violín en las competencias celebradas en el Colegio Carol Morgan, y también creó el quinteto juvenil que alcanzó el primer lugar en dicha competencia. Ha realizado diplomados y entrenamiento especializado de dirección orquestal y es maestro de violín de un centenar de alumnos, algunos de los cuales son miembros destacados de la Sinfónica Nacional Juvenil de la República Dominicana y los cuales han obtenido una alta puntuación en los exámenes instrumentales y teóricos de la Associated Board of the Royal Schools of Music. En los años 85 y 87, participó en la residencia orquestal del Festival de Orquestas de las Américas, celebrado en Puerto Rico. Es fundador de la Fundación Sol y Deo Gloria, la cual busca jóvenes talentos para formarlos en el programa sinfónico infantil y juvenil. Es el creador del programa sinfónico Apasionato, el cual es especializado, Academia Orquesta. Por más de 30 años ha desarrollado programas corales, adoptando canciones e himnos para el uso de la iglesia. Es director de la Sinfónica Nacional Juvenil desde el año 2016. Ha generado más de un centenar de conciertos y temporadas y actividades en el Teatro Nacional, Bellas Artes y distintos auditorios, parques, etc. Por otro lado, ha realizado intercambios internacionales con la Universidad de Hamburgo y la Universidad de Stanford de Estados Unidos y también en Francia. Ha desarrollado un plan de acreditación en teoría musical para cientos de jóvenes músicos de su país con el programa ABRSM de Londres. Luego de enviar casi 3 horas de vídeo, fue escogido junto a la OSNJ, para participar en el prestigioso Festival Europeo Young Euro Classic 2019 y realizó 6 conciertos y 3 flash mobs en Alemania, Hamburgo, Lübeck y Berlín, y en Francia, Sens y Nemours. Su mayor pasión es usar la música como uno de los dones maravillosos para generar transformación en la vida de los jóvenes de la sociedad. El maestro Rincón está casado hace 28 años con Raquel Vargas y tiene 3 hijos, Daniel, Ariel y David, que comparten con él su amor a la música y la enseñanza de esta. Daniel es chelista, Ariel es también chelista y barítono, y David es violinista y violista. Bienvenido, maestro.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estamos sumamente agradecidos de su presencia aquí. Adelante, maestro. Está muteado, maestro Ariel. Listo, maestro. Tiene micrófono abierto. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, dicen que Beethoven tenía un gran corazón romántico, así que quise iniciar con esa romanza de Beethoven, un hombre admirado, un hombre respetado por todos, recordado por todos. Para nosotros, Beethoven es inmenso, Beethoven es un ser humano increíble. Vivió momentos difíciles, vivió momentos muy angustiados, pero también nos dejó un legado maravilloso. Pero antes de nosotros empezar y desarrollar y hablar de este gran hombre, nosotros queremos darle las gracias a todos ustedes, especialmente al Centro Cultural Babeque, a Fundación Sinfonía, por habernos extendido esta invitación. Para nosotros es un privilegio poder compartir y hablar de este gran hombre que ha sido la admiración de todos nosotros. Un saludo especial a doña Cecil Oquet y a Margarita Miranda, al Ministerio de Cultura, a doña Carmen Heredia, a Bellas Artes, al director Mario Lebrón, y a todos los jóvenes de la Sinfónica Nacional Juvenil, al programa Apasionato. Y nosotros estamos muy agradecidos porque Dios nos ha permitido servirle a nuestra generación con pasión, con dedicación y amor. Y nosotros hoy queremos más que nada decir que el gran genio de la música, Beethoven, fue un volcán de emociones expresadas en notas musicales. Un hombre con una fuerte energía y creatividad única, un hombre con ideas y pensamientos revolucionarios, transformadores, y con una enorme capacidad para innovar y para la impredecibilidad. Yo quisiera inmediatamente dar algunos datos biográficos de él, y quiero también hablar del contexto en el cual vivió y se desarrolló este gran maestro. Beethoven nació el 16 de diciembre del año 1770 y murió el 26 de marzo del año 1827. Proviene de una familia muy especial porque su abuelo era músico, organista, de origen flandés, de Bélgica. En el 1733, el abuelo de Beethoven, Ludwig se llamaba, se instaló en Bonn, y de su abuelo se sacó justamente el nombre de Ludwig van Beethoven, heredó ese nombre, ¿verdad? Su abuelo llegó a ser maestro respetado de la capilla de la corte, y Johann, el padre de Ludwig, el hijo de Ludwig, también su abuelo,
fue educado para ingresar a la capilla, pero Johann no se destacó, fue un músico mediocre, era un padre alcohólico, tuvo muchos problemas en la paternidad y en su vida familiar. En el 1767 el padre de Beethoven se casó con María Magdalena y tuvieron un primer hijo. Esto fue muy triste porque ese primer hijo murió y se llamó Ludwig también. Para que ustedes vean el contexto de la vida de Beethoven, luego de que este niño muere a los pocos días de nacer y nace nuestro querido Beethoven, también se le llama Ludwig, o sea, se le puso el nombre de su hermanito fallecido. Él también tuvo varios hermanos, 7 hermanos, Caspar, Anton Karl y Nikolaus Johann. Cuando muere el abuelo Ludwig, Beethoven tenía 3 años. Ellos tenían una situación económica terrible, un deterioro familiar terrible, niños con problemas de nutrición, abusos de su padre. Su madre, María Magdalena, estaba consumida de sufrimiento y se cree que eso aceleró su muerte porque esta mujer vivió poco tiempo. En el 1787, María Magdalena murió a los 40 años. Y su aspecto era el de una anciana por todo lo que había sufrido. Esta mujer era una mujer muy dulce, era una mujer modesta y pensativa, y su padre era un hombre áspero, brutal, disoluto. Y así que el padre, en el 1792 muere el padre de Beethoven, y esta pareja tuvo 7 hijos, de los cuales 4 murieron y quedaron los 3 varones. Beethoven quedó como la cabeza, Beethoven quedó como el proveedor, tuvo que asumir el reto de todo esto. Los maltratos de Beethoven hay que mencionarlo para entender el por qué este hombre en sus obras tenía un corazón era un volcán de emociones, como lo definía yo al principio. De hecho, la violinista Ana Sofía Mutter decía que este hombre que vivió un infierno en la tierra pudo producir una música que nos elevó a todos. Pues no entendíamos cómo este joven no quedó traumado, cómo no se alejó totalmente de la música. Desde niño él estuvo esa situación y el padre tenía una ambición desmedida cuando pudo apreciar algo del talento de Beethoven desde pequeñito. Beethoven dio muestras de un especial, vamos a decir, amor por la música. Sin embargo, su padre pensó que tenía un Mozart y realmente no era un Mozart. Sí era un joven, un niño talentosísimo, y eso llevó al padre a abusar de él y ponerlo a estudiar y estudiar. Lo encerraba en la bodega por horas y no estudiaba, lo golpeaba. Así que todo esto tiene mucho que ver con Beethoven. La educación de Beethoven temprana fue incompleta y desordenada. A los 5 años, cuando él se presentó por primera vez en público, su padre se decepcionó porque no era como Mozart. Así que, vuelvo y le repito, lo obligaba a estudiar. Pero Beethoven tuvo que dejar la escuela a los 11 añitos. Muchos músicos estaban impresionados de su talento, pero el niño dejó la escuela para dedicarse a la música. Así que el primer maestro de Beethoven se llamó Tobias Pfeiffer, un amigo, pero del clan del papá, era un alcohólico el amigo de Johann. Así que a los 12 años inició las clases de música, sobre todo con el clave bien temperado, con el clave, y se utilizó el repertorio de Bach y de Händel, las obras del clave bien temperado de Bach, que fue un repertorio que utilizó este hombre para formar la estructura artística y musical de Beethoven. Él se destacó como un gran intérprete del piano, de la viola y del órgano. Pero en el 1778 ya él tocaba en público abiertamente y exitosamente. Llamó la atención de un anciano organista, Van den Eyden, que le ofreció clases gratis. Él quedó tan impactado
que él le ofreció impartirle clases de manera gratuita. También se cruzó con Christian Neiffe, quien tomó a su cargo no solo su educación musical, sino que también se ocupó de su formación integral. En el 1782, ya a los 11 años, publicó Beethoven su primera composición, 9 variaciones sobre una marcha que compuso. Y debemos decir también que Beethoven se desarrolló en una época muy difícil, una época revolucionaria donde el mundo que heredó Beethoven era un mundo turbulento, un mundo en transición, lleno de guerras, revolución y contrarrevolución, un mundo un poco parecido al nuestro. Así que todo eso se desarrollaba también a la par con lo que sucedía en Francia, con la Revolución Francesa. Esto para Beethoven tenía mucha relevancia, él le daba mucho seguimiento a lo que estaba allá, y los filósofos alemanes que seguían el pensamiento de la Revolución Francesa, los filósofos y pensadores, Beethoven absorbió mucho de eso. Así que solo con Beethoven el espíritu de la Revolución Francesa encuentra su expresión verdadera en la música. Él fue un hombre que asumió el pensamiento de la Revolución Francesa y lo aplicó a la música. Nosotros queremos ahora que ustedes puedan apreciar esta transición del clasicismo al romanticismo. Y quiero definir algunas de las características que tenía ese periodo clásico donde Beethoven empezó a desarrollarse. En primer lugar, la característica del clasicismo era una música con un aire cortesano, una música refinada, elegante, objetiva y poco emocional. La forma musical era una forma sonata, sinfonía, conciertos, solistas, cuartetos, la forma sonata, que lo vamos a estar viendo cuando empecemos a analizar las obras, la sinfonía 1 y 2. Y en la parte melódica había mucha claridad, las frases eran muy nítidas y todo muy regulado, todo se abre, se cierra con ciertos reposos. El estilo era un estilo homofónico o vertical. Se trata de acompañar una melodía o tema. La melodía tenía que estar muy bien definida, una poca utilización del contrapunto. El contrapunto no es más que una nota sobre otra, es así mismo, literalmente eso es contrapunto, una nota tras otra nota. Y en el aspecto armónico, el de la armonía, todo era muy claro, nada de poco cromatismo, las disonancias se resuelven de manera satisfactoria, todo esperamos cómo resuelve. Y en la parte rítmica todo muy sencillo, muy regular, intercalado con descansos, contraste entre temas y melodías. La dinámica es tranquila, sin crescendos bruscos ni diminuendos muy agresivos. La instrumentación que se utilizó en la época, estaban más inclinados a desarrollar la parte instrumental que vocal. Ahí se sientan las bases de la orquestación moderna, que con Haydn veremos más adelante algo de esto. La extensión de los instrumentos es todavía un poco más reducida, por lo que se evitan registros extremos. Recuérdense que la música era de sala, de cámara. El estilo, miren cuál era el concepto que se tenía para llegar al público. Primero, la música tenía que agradar sin generar un esfuerzo, era para tú ir a relajarte, escuchar la música, y eso antes sonaba una campanita y llamaban a los músicos. La música no podía conmover, nos podía conmover, pero no asombrarnos. Ser muy natural y fácil, ser universal y no verse limitada por fronteras nacionales. También debía ser noble a la vez que entretenida, debía ser expresiva dentro de los límites del decoro de esa época.
debía estar despojada de complicaciones técnicas innecesarias. Vivaldi, por ejemplo, y Bach, por eso el barroco era tan complicado. Para un cantante es mucho más fácil cantar algo de Mozart que cantar algo de Bach. Es mucho más fácil. También debía ser capaz de gustar de inmediato a cualquier oyente, cualquier persona con sensibilidad que entendiera todo claro. Esto ahora yo quisiera tratarle los 3 periodos de la actividad compositiva de Beethoven. Estos 3 periodos que él vivió, el primer periodo reflejó elementos clásicos heredados de Haydn y Mozart. Toda su influencia mayor estuvo encerrada ahí. Y el segundo periodo aparecieron características del romanticismo. Ya él empieza a abrir un poco más y a poner su sello más personal. En el tercer periodo sí lo hace de manera definitiva y empleó más armonías cromáticas, desarrolló un lenguaje en el que se prescindía de lo que no era esencial. Él estaba claro en eso. También otra cosa importante que debemos destacar son las 3 etapas de la vida de Beethoven. En su primera etapa, vino en la vida de Beethoven la asimilación del estilo musical de su tiempo. Las 2 primeras sinfonías son más semejantes al estilo clásico de Mozart y Haydn, que lo vamos a ver un poco más adelante. La segunda etapa del desarrollo de la vida de Beethoven está el desarrollo de un estilo más personal, como le decía, o sea, él destaca más. Por ejemplo, la tercera sinfonía, la heroica, que duró 50 minutos, eso era algo escandaloso en esa época y llena de unos contrastes maravillosos. Y la tercera etapa ya él supera todo. El hombre se destapa y ya él establece y rompe con la tradición. Eso sucede con Beethoven. Él tiene otras influencias aparte de Haydn y Mozart, que fue Salieri y Johann Georg Albert Berger. Estos 2 hombres, no Antonio Salieri, sino Haydn y Mozart, papá Mozart y el niño Mozart, fueron las influencias más importantes en la vida de Beethoven. Así que la relación más importante e influyente en la juventud de Beethoven fue la del austríaco Haydn. De todos los profesores de Beethoven, Haydn tenía la mayor reputación. Así que al correr los años, la relación de ellos se agrió por una anécdota que le voy a decir ahora. Haydn le pidió a Beethoven, para ayudar a Beethoven a que tuviera más impacto hacia afuera, le pidió que colocara al pie de su música alumno de Haydn. Haydn entendía que con esa él estaba ayudando a su pupilo. Para Beethoven eso fue una ofensa. Y él se amargó, se agrió un poco con su maestro por eso. Es decir, que para que ustedes vean el carácter de Beethoven, era totalmente indomable, un revolucionario en todos los aspectos. Haydn hace que Beethoven conozca a Maximiliano Francisco de Austria, que fue el primer mecenas de él. Y el viejo Haydn, papá Haydn, siempre estaba tan ocupado de su vástago, de su alumno, perdón, y este hombre, Maximiliano, ayudó a que ya Beethoven estuviera más descargado para él poder pensar y empezar a producir sus obras. Así que en el concierto de honor al 76 cumpleaños de Haydn, se dice que Beethoven fue y se arrodilló ante Haydn y lo besó fervientemente en las manos, en la frente. Haydn muere a los 77 años de edad en el 1802, que fue cuando él estrenó Beethoven estrenó su segunda sinfonía. Pero debo decir que 77 años en esa época, en ese momento, era algo grandioso.
el biógrafo Maynard Salomón, en la biografía de Beethoven, dice que en sus últimos años Beethoven consideraba a Haydn como un igual o similar a Bach y a Mozart, que eran también, para Beethoven, Bach era también lo máximo. Así que él encontró la parte formal y estructural de sus obras, la creación de sus obras en Haydn. Y Mozart, de origen austríaco, compositor, y nació en el 1756 y muere en el 1791, es decir que Mozart vivió unos 35 años. Ese era el ídolo, el deseo más grande que tenía Beethoven era de conocer a Mozart. Y él tuvo la oportunidad de conocerlo. A los 16 años, 6 años, Beethoven se traslada de Bonn a Viena y le toca el piano a Mozart. Mozart queda impactado con el talento, la capacidad de improvisación, lo felicita, pero según algunos estudiosos, Beethoven tocó para Mozart, pero él no lo aceptó. Pero se dice que él no lo aceptó por varias razones. Una de ellas es que ya Mozart estaba ocupado en sus proyectos. Mozart estaba muy entregado en su proyecto, pero a la vez ya él tenía un estudiante. Él había adoptado un estudiante, Johann Nepomuk Hummel. Él fue el estudiante que él adoptó. Casa. El niño tenía 9 años y Mozart lo estaba formando. Pero Mozart tuvo una gran influencia sobre Beethoven. La Sinfonía número 40 tiene, la quinta Sinfonía de Beethoven, en el tercer movimiento, tiene algunos paralelos de Mozart. Así que en las obras de Mozart, Beethoven encontró el sentido del humor en sus composiciones. De Papa Haydn encontró la estructura para él poder generar música de la época clásica, pero también con todo en la forma sonata y todo el rigor sinfónico. En las obras de Mozart también para Beethoven, él la veía como algo que él necesitaba, ese sentido del humor, ese sentido del niño Mozart. Por todo lo dicho anteriormente, en sus primeras sinfonías, nosotros podemos ver una marcada influencia, ¿verdad?, por las tendencias del clasicismo. Esas tendencias que desarrollaron Haydn y Mozart, con elementos cada vez más evidentes del espíritu revolucionario de Ludwig van Beethoven. Y a pesar de su ingenio y de su gran creatividad, siempre se movió en medio de duras críticas y grandes elogios. Todo lo que Beethoven realizó fue muy amado y muy criticado, y también poco entendido, porque el público estaba entrenado para escuchar otras cosas. Su gran creatividad siempre se movió en medio de esas duras críticas, así que podemos destacar que en la estructura armónica y la textura de su música se constituía en un constante reto para los músicos. Ese era otro problema que tenía Beethoven, sobre todo para las cuerdas. Más adelante explicaré. Como veremos a continuación, el acercarnos a sus dos primeras sinfonías nos da esa visión clara de lo que Beethoven recibió y heredó y lo que él empezó a construir. Algunos dicen y quieren relegar a Beethoven al clasicismo puramente. Beethoven hizo cosas que se distanciaban del clasicismo y él respetó, vuelvo y les digo, porque fue alguien formado directamente por Haydn, una influencia muy fuerte de estos dos colosos, Haydn y Mozart. Pero yo quiero que ustedes vean el contexto histórico de la primera sinfonía que él compuso y cómo nuestro querido Beethoven puso y abrió una gran cortina para el desarrollo sinfónico. La primera sinfonía
fue su carta de presentación, eso lo sabe todo el mundo, y de ahí en adelante se estableció un parámetro en los oyentes. ¿El parámetro cuál era? El que decía anteriormente, gusto y crítica, gusto y crítica. Así que la primera sinfonía, él la concluyó en el 1799 con apenas 30 años. Él inició los primeros bosquejos del primer, el segundo y el tercer movimiento en el año 1795. Así que cuando él volvió a retomarla, fue para el año 1799. Y miren lo que sucede. El hombre decidió, él compuso el primero, segundo y tercer movimiento. Él decidió pasar el primer movimiento al cuarto y creó un nuevo primer movimiento. De hecho, cuando se estudia la sinfonía número 1, vemos la estructura tan parecida de ambos movimientos, el primero y el cuarto. Esta sinfonía se estrenó el 2 de abril a las 6:30 de la tarde, pero miren lo que hizo nuestro amado Beethoven. Y este concierto se hizo a beneficio del propio Beethoven. Este concierto duró casi 5 horas, 4 horas y media. Escuchen el programa. Sinfonía de Mozart, una sinfonía completa de Mozart. Un aria de la creación de Haydn, ahí sus dos colosos, ¿verdad? Un concierto para piano de Beethoven. Él estrenó el concierto número 1 de Beethoven, de él mismo. Un estreno de un sexteto que él compuso, un dueto de la creación de Haydn, una improvisación de Beethoven, se fajó a improvisar antes de sacar la sinfonía número 1. Eso hizo Beethoven y eso, imagínense ustedes, 4 horas y media escuchando a este gran genio haciendo esto. El concierto fue muy criticado, pero también fue muy aplaudido. Causó muchas impresiones, en otras palabras, buenas y malas como siempre, pero sorprendió el uso excesivo de la cesión de los alientos, de los vientos, especialmente los metales. Él por primera vez le da una participación a las trompetas, al tímpani, que vamos a ver en el análisis, cómo eso va generando un color distinto y cómo va abriendo camino al romanticismo. En la introducción de la obra, el movimiento cromático en las voces agudas causó sorpresa, sobre todo en las disonancias que contiene la obra. Por ejemplo, en los primeros compases, nosotros tenemos un mi, de un mi pasa a un fa natural, de un fa natural a un fa sostenido, de un fa sostenido a un sol, de un sol sostenido a un la, y luego entra al allegro con brío en la tonalidad de do mayor. Es decir, que las cosas, encima de todo, inicia con un acorde cromático de séptima. Es decir, que nosotros podemos ver en esta obra una serie de detalles, por ejemplo, los esforzandos, algo novedoso para la época, la respuesta de los cornos, el acento de los timbales, todo eso causó una impresión extraordinaria. Así que la primera sinfonía, para ver los datos generales, está compuesta en la tonalidad de do mayor. Y está registrada como opus 21. La palabra opus es un número que corresponde a una obra musical en la producción global de un compositor, según su orden cronológico o según su temático, ¿verdad? Esta sinfonía él se la dedicó al barón Van Swieten y tiene una duración de 25 a 29 minutos. No, es una obra relativamente moderada, no es tan larga. Y los movimientos que tiene 4 movimientos. El adagio molto, allegro con brío. Ese adagio molto está conectado como una introducción al allegro con brío. El andante cantabile, que es el segundo movimiento con moto, es decir, con movimiento. También tenemos el minueto y el trío con allegro molto y vivace, pero un minueto, para los que están tomando nota, un minueto es una danza antigua de carácter noble,
con ritmo ternario y a tempo moderado. Es decir, que ustedes van a ver más adelante cómo Beethoven atenta contra el minueto y lo transforma en un scherzo, pero eso un poquito más adelante. El trío es la sección media de una pieza musical en forma ternaria también y tiene un carácter más íntimo y lírico. En sus inicios se interpretaba usando 3 instrumentos, de ahí viene el nombre de trío. Y el final tiene también el mismo componente del primer movimiento. Tiene un adagio, que ese adagio lo conecta con el allegro molto vivace. La instrumentación, tenemos 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 2 cornos, 2 trompetas, tenemos 2 tímpanos, la sección de los primeros violines, la sección de los segundos violines, la sección de los chelos, la sección de los contrabajos. Es decir, que ya él está ampliando, ya pues, la música de sala empieza a generar problemas. El primer movimiento, analizándolo, que es el adagio, Beethoven se ocupó, antes de seguir adelante, debo decir esto, Beethoven se ocupó de él ponerle velocidad a cada uno de sus movimientos. Él usó el metrónomo para establecer la velocidad que él quería para cada uno de sus movimientos. El adagio, él le pone corchea 88, a velocidad 88. El alegro con brío, la blanca 112. Ustedes saben. Van, tan, taran, tan, taran, ta, 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 tan, tan, tan. Y esta obra, como dije anteriormente, está escrita en do mayor e inicia con una secuencia de acordes dominantes, tónicos, repetidamente acentuados. Él usa ese acento para cada uno de los acordes y está escrito en forma sonata. La forma sonata tiene 3 pasos: exposición, desarrollo y reexposición, y coda en algunos casos. La coda no es más que un término italiano que significa literalmente cola. Tenemos que en el primer movimiento la fanfarria en trompeta, en la trompeta, que él, la forma como él la utiliza, la trompeta, que genera ese color brillante y que rompe con el pasado y empieza a eliminar toda esa preeminencia de las cuerdas, que era absoluto antes en el barroco y también en el clasicismo. También Beethoven quiso asignar solos prolongados a los principales músicos de las maderas. Eso fue una novedad. La interpretación, por ejemplo, al igual que la sinfonía de Mozart, la sinfonía número 1 exigía de mucha claridad y mucha precisión en la ejecución. Esto era un dolorzazo de cabeza, sobre todo para las cuerdas, porque todo antes era tan ligero y tan poco, vamos a decir, todo estaba en su lugar. Bueno, Beethoven empezó a retar a las cuerdas, donde necesariamente para conseguir la textura sonora tenemos que ir al talón. Para conseguir esos súbitos pianos debemos quedarnos en la punta. Para conseguir esos crescendo también hay que tener un manejo del arco muy bien. Entonces, en ese sentido, los músicos de la época no estaban acostumbrados a eso y se quejaban mucho de Beethoven, de que le dificultaba la ejecución en sus obras. Yo quiero que veamos en el video el análisis del primer movimiento a partir de la forma sonata. Vamos a ver qué tal. El primer movimiento tiene una introducción. Esa introducción nos va a llevar directamente parte de la exposición. La introducción es parte de la exposición. Va subiendo en semitonos cromáticamente.
sonido que genera el tímpano. Era esta disonancia en la flauta. Aunque hay una notable influencia del clasicismo, ahí todos podemos ver cómo él, como la oruga que va transformándose. Ahora vamos a ver el desarrollo, ¿verdad?, del primer movimiento. Y ahora tenemos el tercer movimiento. La exposición. La sonata del primer movimiento. Fíjense cómo se establece en la forma sonata. En cada movimiento tenemos ese patrón. Y tenemos el cuarto movimiento. Falta esto es el final del primer movimiento. Así concluía Beethoven, dejando con firmeza, con energía, siempre sus obras. El segundo movimiento, vamos a pasar al segundo movimiento. Tenemos en el video, lo tenemos ahí a mano, pero bueno.
el video. Segundo movimiento tiene características también propias del clasicismo. El andante es un andante con la corchea a una velocidad de 120. Está escrito en fa mayor, que es la subdominante de la nota de inicio de la sinfonía. Se ejecuta más rápido de lo acostumbrado. De hecho, así lo pide Beethoven y por eso lo marca con metrónomo. Inicia con un solo de la sección de los segundos violines, algo que no era usual, porque los segundos violines siempre llevaban la parte rítmica, la parte armónica, de acompañamiento, pero aquí él le atribuye un solo a la sección de los violines segundos. Y la segunda flauta no es usada, está aquí y está construido con 2 temas y su final es una coda. Vamos a escuchar el video y ver el video. Denos siempre un poquito de paciencia, tenemos que hacer algunos para buscar el video, pero ya aquí va. Esta es la exposición del tema. Fíjense dónde están colocadas las 2 trompetas. Al lado de los tímpanos. Y seguimos con el desarrollo ahora del segundo. Vemos cómo él va generando los esforzando las maderas y la reexposición vuelve y retoma el tema. Pasar al tercer movimiento. Aquí en el tercer movimiento nosotros tenemos que la blanca con puntillo vale 108, y este minueto se aleja de la velocidad establecida de la época, que era la mitad. Antes casi era un vals. Lo que hace Beethoven aquí con este tercer movimiento es algo que en lo adelante va a marcar una tendencia. El minueto ya viene a tener un aire de scherzo, es decir, él le pone aquí allegro molto vivace. Todavía no podemos hablar de scherzo hasta el próximo, la próxima sinfonía, donde ya sí él de manera formal, y le vamos a explicar más adelante en qué consiste un scherzo. Así que vamos a escuchar el tercer movimiento. Tenemos un minueto y un trío en el tercer movimiento.
Muy bien. Y entonces, el cuarto movimiento, en este cuarto movimiento tenemos también una introducción breve de 7 compases, muy parecido a lo que sucede en el primer movimiento. La exposición está dividida también en 3 secciones y el desarrollo está en la segunda casilla hasta la reexposición. Es decir, que también mantiene una misma estructura, ¿verdad? Vamos a ver el video. En la introducción, esta orquesta que ustedes están escuchando es la Divan Orquesta que dirige el maestro Daniel Barenboim, una orquesta compuesta por judíos, palestinos, griegos, un proyecto que él hizo para dar ejemplo de paz en toda la... Eso era algo en esa época todavía aceptable, pero lo que van a ver a continuación ya empieza a dar un girito. Pues se siente Mozart, se siente Weinstein. Mozart. Ahora él dice, estoy aquí, está saliendo. Es maravilloso. El desarrollo. Y la reexposición, y se retoma el tema. Ya ahí Beethoven empieza a manifestar su personalidad. Al final vemos, y esto que les voy a tratar ahora es muy sensible. Es algo maravilloso de la historia de la vida de Beethoven, porque suceden cosas milagrosas, diría yo, y es lo que ya marca la ruta de crecimiento de Beethoven. Su segunda sinfonía
sucede luego del gran éxito del estreno de la primera, evidentemente, de la primera sinfonía, que es a finales del año 1800, inicia la composición de esta sinfonía. Pero esta sinfonía está enmarcada entre el estreno de su primera sinfonía y una gran sinfonía que es la tercera, la heroica. Y por eso queda un poco, vamos a decir, un poco en neblina. Pero esta sinfonía es extraordinaria. Esta sinfonía tiene unos ingredientes ahora emocionales que les voy a comentar, que creo que es el secreto de todo lo que iba a suceder en lo adelante con Beethoven. Esta sinfonía se detiene por un año, su composición, para él ocuparse de una pieza que se le encargó para el ballet Las criaturas de Prometheus. Beethoven detuvo la composición, pero él termina la sinfonía en el 1802 y el 5 de abril del 1803 él la estrena en Viena. Así que el concierto fue también bastante extenso cuando la estrenó, al igual que la primera vez, pero aquí él en el programa tiene la sinfonía número 1, que era la única obra que se iba a repetir, la sinfonía número 2, un estreno, y el tercer concierto para piano, otro estreno, y el oratorio Cristo en el Monte de los Olivos. Todo el repertorio, exceptuando la primera, eran estrenos. Fue compuesta en uno de los peores momentos de la vida de Beethoven. En esta época, él recibe el diagnóstico final sobre su sordera. Se le comunica que su enfermedad es irreversible. Ya ustedes saben, sobre todo en esa época, porque en nuestros tiempos las cosas son distintas, pero para un músico en esa época perder la audición, muchas personas deseaban ser músico antes que médico o ingeniero, aunque pasó de una labor artesanal, que era la música, a una labor ya, Beethoven le fue dando otro giro al trabajo artístico, musical. Así que cuando se le comunica que su enfermedad es irreversible y enterarse de esta dura realidad, esto lo llevó a considerar el suicidio como su única salida de escape a su gran frustración. Imagínense ustedes, imaginémonos lo que representaba para un hombre como Beethoven, los momentos tan terribles. Él recibió muchas burlas porque a veces lo llamaban y él no respondía o estaba lejos, y él recibió desprecio de los colegas, de sus vecinos, que se enteraron de que él tenía problemas. Y que no sabían cómo él se ponía a componer, que era una ridiculez que un músico, si no podía escuchar, estuviera componiendo. Todas esas cosas él estuvo lidiando con ella, y súmenle a esto todo lo que vivió desde su infancia, los traumas, la pérdida de sus padres, de sus hermanos, las palizas. Ese niño venció tantas cosas, encerrado en la oscuridad, y finalmente descubre, y probablemente, aunque se dice, hay muchas razones por las cuales se piensa que él adquirió esa sordera, pero su agudización también se le atribuye a las palizas y a los golpes que recibió su padre. Es decir, que hay muchas, es un panorama muy triste. Él, el 6 de octubre de 1802, revela en una carta, testamento que él escribió, un sentido, un sentimiento profundo de su atormentado corazón. En la carta, él decide explicar el por qué él se aisló y por qué él se llenó de desesperanza, de desesperación, de vergüenza, de todo, de coraje y de todo. Él sentía que era la cosa más terrible que le podía ocurrir a un músico. ¿Y por qué le había sucedido esto? Este suceso, definitivamente, fue interrumpido de una manera formidable por la misericordia de Dios. Yo creo firmemente, él estaba determinado a quitarse la vida, él estaba ya muy claro,
de alguna manera Dios tuvo misericordia de este gran hombre y lo hizo cambiar de rumbo. La música es el escudo que Dios provee a este hombre atormentado. Hay un ruido. Un momentito, por favor. Maestro, el ruido no se escucha ya, ¿eh? He is muted. Sí, tiene su micrófono cerrado, pero quizás si es algo que está resolviendo Ariel, hay una mano levantada. Sí, ya lo había resuelto. Sí, sí. Ok, puedo continuar ya, ¿verdad? Esta sinfonía es literalmente una exposición de felicidad y de energía que llena de optimismo y de esperanza al compositor. Así que se percibe a un nuevo Beethoven con deseo de seguir adelante. Es muy posible que él decidiera usar la tonalidad de re mayor en la cual fue compuesta esta obra para mostrar su alegría y toda la energía que él quería, que él quiso. Así que lo que vemos aquí es eso, un Beethoven ahora no recargado, sino más bien transformado por un choque duro y determinado a librar otra última batalla, no la de la sordera, sino la de atentar contra su propia vida. Los datos generales de esta obra, de esta segunda sinfonía, escrita en re mayor y dedicada a Karl Alois, el príncipe, un príncipe, y tiene una duración de unos 32 minutos. Los movimientos, vuelve otra vez a tener 4 movimientos y tiene una estructura muy similar a la número 1, pero ya aquí sí hay cambios significativos en su obra, en algunos de los movimientos. Pero el primer movimiento es adagio molto, o sea, muy adagio y allegro con brío, muy lento y alegre, con movimiento y con espíritu. Después tenemos un largueto, no tan lento como el largo, o sea, tenemos un largueto, pero cargado de una felicidad y una espiritualidad que quisiéramos también destacar. Y el scherzo, ya sí, abul minueto y llega el scherzo. El scherzo se define como literalmente la palabra broma. Y el scherzo tiene ese contraste y tiene ese espíritu juguetón y bromista, alegre. Y el cuarto movimiento, que es allegro molto, muy alegre. Y la instrumentación, también tenemos 2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes en la, 2 fagotes, 2 cornos en re, 2 trompetas en re y 2 tímpanis que también afinados en re. La sección de los violines primero, violines segundo, las violas, los chelos y los contrabajos. Esa es la instrumentación que escoge, que conforma la orquestación de Beethoven. En la primera sinfonía, Beethoven la trabajó de una manera, con una estructura bien clásica, pero aquí en la segunda sinfonía se distancia de ambos ídolos, de Haydn y de Mozart. Así que, a diferencia de la primera sinfonía, en la segunda decide desarrollar la introducción y ampliarla y enriquecerla más.
Y hay algunas sorpresitas que vamos a tener aquí, pero fíjense que en el primer movimiento él inicia con una introducción, lo que hace es alargarla. Pero yo quiero que ustedes vean este ejemplo en el compás 23 de ya la composición. Hay una similitud con la novena sinfonía, lo que nos da a entender a nosotros cómo Beethoven siempre mantuvo ese hilo conector con sus obras y cómo él se empeñaba en ya establecer su marca, su sello. Fíjense cuán parecido este pasaje del compás número 23 de la sinfonía número 2 con la novena sinfonía de Beethoven. Se fijan, prácticamente en la novena él recoge su hija, su segunda sinfonía y trae, y posiblemente si nos dedicamos a buscar y hurgar en la novena sinfonía vamos a encontrar muchas cosas que recordarán sus obras anteriores. Así que vamos a pasar de inmediato a ver la introducción de Ahí ven cómo encontramos en la primera sección, luego la transición, la segunda sección conclusiva. Vemos ya a un Beethoven definido. Y este es final. Lleno de día, hombre, había pensado. Parece el fin de una obra. Y el segundo movimiento es un largueto y tiene un sentido tan sublime y espiritual que vamos a ver aquí. Esto parece, es tan especial este movimiento porque definitivamente deja ver el alma de Beethoven, su ternura y su arrepentimiento de él haber pensado de esa manera. Y vemos aquí casi
este hombre dando gracias a Dios, casi dando gracias por la nueva oportunidad que tiene de volver a componer. Es muy reflexiva, es muy sensible. En un segundo movimiento, miren la alegría que irradia ahora, algo inusual. Hombre santo, ya no es dolor. Aquí pasamos al tercer movimiento, que mantiene la misma estructura. Ya, bueno, pasamos al scherzo. Aquí ustedes ven que mantiene la misma estructura del minueto. Tiene un compás ternario. Lo que redefine el scherzo es su velocidad. El término scherzo literalmente significa broma, como les decía ahorita. Es decir que por eso incluso se marca a 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque antes el minuet tenía un sentido de vals, se usaba para bailar en las cortes, pero el scherzo ya esto es algo bien virtuosístico, tiene otros elementos ya y otros retos para la orquesta y tiene ese sentido de... Okay. Cuarto movimiento. Esto es también ya donde tiene un sentido profundo de alegría. Beethoven sentía que ya no temía estar solo, estaba dispuesto a seguir componiendo en las condiciones que fuese. Beethoven había vencido muchos obstáculos
Vamos a ver la exposición del cuarto y último movimiento. Este es movimiento maravilloso. Maestro, usted tiene su pantalla apagada, se ve negro. Tengo mi pantalla apagada. Parece que yo me veo ahí. No, no se ve. No, a ver si se me descargó. Ah. Vamos a poner el video. El sonido también se fue. Va a haber que comenzarlo de nuevo, Ariel. Después el sonido. Sí. Ok. Un ¿Desde cuándo se fue la pantalla mía? Ahora mismo. Okay. Sí, hace poco. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. Vamos a escuchar el siguiente. Es el desarrollo del cuarto movimiento. Ok, vamos a escuchar la reexposición. Vamos al final, como diciendo, yo estoy feliz. Muy feliz. Y adelante. Ya. Bravo, bravo, bravo. Beethoven. Bueno, Beethoven es por tanto un compositor genuinamente romántico.
Así que a Beethoven hay que comprenderlo a partir de toda su realidad. Y el legado de Beethoven nunca envejece, más bien se revaloriza. Beethoven así mantuvo un inmenso propósito de su constante capacidad de innovación. Según Rossini, él fue un prodigio de la humanidad. Nos queda uno de los ejemplos de perseverancia, de recuperación, de lucha, de valor, de esfuerzo, de que hoy somos muy propensos a tirar la toalla, a desistir. Nos impresiona ver incluso a un Haydn también considerado por Beethoven uno de sus modelos, y lograr todo ese crecimiento de manera autodidacta. Nos impresiona el mismo Beethoven, cómo él desarrolló todo su potencial a partir de su propia experiencia. Es demasiado lo que ha dejado este gran hombre. Es algo maravilloso. A ver. Maestro, hay una preguntita aquí. Sí. ¿Está usted en disposición ahora ya de responder preguntas? Claro, claro. Sí, aquí estamos porque se descargó el celular central. No sé qué pasó ahí. Parece que no estaba bien conectado y llegó a su tope. Así que, pero sí podemos ir respondiendo, claro que sí. Pero por lo menos el público lo llegó a ver bastante y a conocerlo, los que no lo conocían. Así que... Bueno, ya. Aquí estamos ya. Así. Ariel lo colocó el No otro. encuentro la pregunta, déjeme ver, pero la persona que la hizo tenía algo que ver con el scherzo y, a ver, no la encuentro. En Beethoven, un minuet es un andante y un allegro vivace es un scherzo. ¿Cómo es? No, un minueto es una forma musical y el andante es una indicación de tempo, es un aire o movimiento. Y el scherzo, como yo definí al principio, es una evolución del minueto. El minueto era una danza que se marcaba a tres y se componían los minuetos para las salas, las cortes, los cortesanos bailar con sus invitados. Tenía más ese sentido de danza. El scherzo evolucionó y se marca a uno, es mucho más rápido y tiene ese sentido de broma, de juguetón, tiene ese carácter, se le debe impregnar. Se marca, es también de forma ternaria, es decir, que es un compás de 3x4 o de 3x8 y es bien agitado y bien aceleradito. Eso fue lo que hizo Beethoven como revolucionario al fin. Modificó el scherzo que lo sentía tan aburrido, tan clásico, tan cortesano, y ustedes saben que Beethoven era en ese sentido un rebusero, un revolucionario. Todo lo que él veía que era algo, el status quo, y sin sentido, él iba tras eso y hacía que las personas pensaran el porqué. Pero también él se oponía mucho al las clases más desposeídas estaban privadas de muchas cosas y él usaba su música de alguna manera para hacer sentir el abuso opresor del feudalismo y de los burgueses. A ver si alguien más se anima a hacer una pregunta. Pues continúe, maestro. Adelante. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes. Nosotros hicimos un esfuerzo con la Sinfónica Juvenil e interpretamos en la primera temporada de la Sinfónica Nacional Juvenil la séptima Sinfonía de Beethoven. No nos corresponde hablar de ella, pero es un trabajo y abordamos esa obra con mucha responsabilidad y fue un reto para los jóvenes porque
hicimos sus 4 movimientos y es una obra muy madura de Beethoven y muy retante. También hicimos la sinfonía número 1 de Beethoven con la Filarmónica Appassionato, de nuestro programa Appassionato. Pero aquí yo quisiera dejarle un fragmentico de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil expresando a Beethoven. Okay. Bueno, aquí le dejamos ese pequeño recuerdo de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. Ya pronto quisiéramos estar en nuestro teatro compartiendo la música con todos ustedes. Hemos salido a hacer algunos esfuerzos y estamos compartiendo la música a través de pequeñas presentaciones en los parques. Estuvimos en el Parque Mirador, estuvimos en la Ciudad Colonial, estuvimos en Huachupita. Así que hemos estado haciendo algunos esfuerzos y queremos seguir ampliando todo esto. Es el deseo del Ministerio de Cultura, de nuestra ministra, que desea que ya la música empiece a sanar y a estimular nuestra sociedad que ha sido golpeada con esta pandemia. Así que a todos espero que hayan podido comprender el inicio de creativo de este hombre en el aspecto de las composiciones, de sus sinfonías, estas 2 importantes sinfonías que marcaron una tendencia y definieron ya el curso de acción de este gran músico. Si lo hubiésemos tenido por más tiempo, posiblemente un Haydn, no se sabe a dónde hubiese llegado este hombre, pero a la verdad es que con todas las cosas que él tuvo en contra, es digno de admiración la determinación del maestro Beethoven, su entrega, cómo él pudo sobrepasar tantas barreras. Así que a los jóvenes le decimos y les deseamos a todos los jóvenes que puedan ver en el ejemplo de Beethoven y puedan inspirarse en no rendirse, en seguir creciendo, en encontrar en ustedes mismos valores que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para poder bendecir a nuestra nación y a la humanidad. Ninguno de nosotros está consciente del potencial que tiene hasta que no empiece a explorar. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en esta generación, ¿verdad? Nuestros jóvenes necesitan inspirarse, necesitan reenfocarse y perder el temor. A veces perdemos mucho tiempo buscando especializarnos, formarnos y no creamos.
Uno ve a un Beethoven desde los 11 años, a un Mozart desde los 5, produciendo, creando. Seamos creativos, seamos arrojados y esforzados. Dios bendiga a todos y muchas gracias por la invitación. Una vez más, muy agradecido. Maestro, el agradecimiento es de nosotros hacia usted. Ha sido una noche preciosa. Usted nos ha presentado un Beethoven muy humano, muy cercano. Como que sentimos que somos amigos de él después de esta exposición de usted esta noche. Y además, ese regalo que nos dejó al final de sus chicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil, aquí poderlos apreciar y verlos tocar con tanta madurez, eso es un regalo precioso. A usted, al Ministerio de Cultura, a Bellas Artes, a la Fundación Sinfonía, muchísimas gracias por ayudarnos en esta empresa de celebrarle el cumpleaños a Beethoven y de que usted haya estado presente con tanta amabilidad, tanta gentileza. Y no puedo dejar de agradecerle a su hijo Ariel, que estuvo tras bastidores y que se fajó ahí, me hizo la vida fácil a mí, la cogió difícil él y me la facilitó a mí. Muchísimas gracias, Ariel. A José Arturo, ahí tengo aquí los técnicos. Ese chat está lleno de felicitaciones, de bravos, de regalos, de cosas lindas para usted. Muchísimas gracias. Gracias. Y no quiero despedirme sin antes recomendarles a todos, en honor a Katana Pérez, este libro, Sinfonía de Ideas en 4 movimientos, y recordarla hoy igualmente, este libro de ensayos sobre música de Rafael Villanueva, dos autores dominicanos. Este era el que mi padre me ponía a leer, Historia Universal de la Música. Así que estos 3 libros, estos 2 libros de autores dominicanos, Katana y Rafael Villanueva, para mí tienen un resumen muy especial para introducirnos en el mundo de la historia y la vida de estos grandes colosos de la música clásica. Maestro, muchísimas gracias. Además, se nota en usted una persona de una nobleza cristiana muy grande. Y Dios lo ha bendecido mucho y nos bendijo a nosotros con su presencia esta noche. Muchísimas gracias. Permítanme, por favor, presentarles las actividades del Centro Cultural Babeque para los que vienen los próximos días. Bueno, martes tenemos Cineforum Babeque. Esta vez ya terminamos el ciclo que teníamos de documentales con el tema medioambiental y ahora que estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la familia, vamos a tomar un tema familiar. Vamos a ver esta película Nosotros en la Noche, es una película bien reciente que reúne de nuevo a Jane Fonda y a Robert Redford, esas 2 estrellas de la juventud de muchos de nosotros que ahora en su etapa madura se vuelven a juntar en esta película. Muy bonita, altamente recomendada. Entonces, como siempre, ustedes la ven primero y el martes en la noche nos juntamos a discutirla. El jueves que viene, oiga, me salté, está en desorden, pero bueno, el jueves que viene, el tributo a Beethoven viene con Beethoven y la ópera. Va a estar conducido por el maestro Kamal Khan y por César Wonenberger. Esto, como siempre, a las 7:30 de la noche. Recuerden que ya hemos oído en las exposiciones pasadas que Beethoven escribió una sola ópera, pero vaya ópera. Entonces, esta ópera Fidelio es la que vamos a tratar. Perdón que invertí el orden. Este es el miércoles 18. Regresa la psicóloga María Elena Suat con nosotros. Va a tratar sobre las heridas emocionales. Todo tipo de heridas emocionales, adquiridas en la niñez, adquiridas recientemente, y va a tratar de enseñarnos cómo sanarlas. Recuerden que todas estas actividades son gratuitas y que ustedes pueden invitar personas que sientan que les puedan gustar, que se puedan beneficiar. Así que estas son las actividades que tenemos para ustedes la semana que viene. No me queda más que decirles buenas noches y agradecerles a todos su presencia y de nuevo al maestro su gentileza y amabilidad. Que tengan una linda noche.